discusiones filosóficas y ese movimiento que genéricamente es definido como feminismo, pero que necesita de una especificación, imponen que Teresa de Jesús, su aventura de vida y su testimonio en la historia de la Iglesia y de la humanidad sea leída y expresada en términos actuales. No con la intención de someter a Teresa a un tipo de lifting para rejuvenecerla, pero sí para comprender por qué hoy Teresa y sus escritos, Teresa y su vida, tengan, después de tantos siglos, aún algo que decir que no sea el simple dato arqueológico o archivístico. Para hacer pasar un manuscrito de pergamino con autoridad y espléndido, convertirlo en un file para un ordenador y una estatua como la andariega que está ante el monasterio de la Encarnación, a esa andariega que mueve sus pasos en las universidades, en congresos y sobre todo en la de nuestro siglo. Por tanto, un hoy que no consienta una mitificación o quite la veneración secular, sino que encuentre su razón y su raíz, Ikegnung, en ese seno siempre generador de vida que es Teresa misma, centrándose sobre el libro de la vida como síntesis suprema de la vida propia, comunicada y realidad histórica encarnada. Un tiempo narrante y un tiempo narrado, que tienen un valor de categoría interpretativa elegida por la definición de la contextualidad. Hablar con Dios más que hablar de Dios, en la búsqueda continua de la ortopraxis, es decir, de lo que quiere Dios de mí. La epistemología es el elemento organizador de los esquemas conceptuales y de su transmisión. Una de las revoluciones epistemológicas de nuestro siglo es la que ha puesto en acto el feminismo, que ha rechazado permanecer en una dicotomía antigua y secular que atribuía la experiencia a las mujeres y la reflexión a los hombres. Tal barrera infrahumana ha puesto en evidencia la necesidad de reflexionar actuando con nuevos instrumentos. La mujer de los tiempos de Teresa, ¿en qué medida podía decir Dios? La mujer Teresa y las mujeres que estaban cercanos a ellas advertían esa profunda saber la palabra pronunciada en el mundo y la palabra pronunciada sobre sí mismas. Teresa es una monja de clausura y sin embargo es una mujer pública, insertada en una sociedad patriarcal en la acepción feminista de la palabra, no sepultada bajo una no respuesta. ¿Cuál es entonces la hipoteca de los modelos androcéntricos sufridos? ¿Qué sentido tuvo su palabra de mujer sobre las personas que forman la colectividad, sobre ese conjunto de personas que van más allá de los ámbitos teológicos, cultural, espiritual o pastoral? No quiero parecer el cazador de Frodo, transformado en guardián de caza, sino las huellas nos podrán guiar, no desde la periferia, sino desde el centro mismo, desde Teresa, para que los estudiosos, antes del nacimiento del feminismo contemporáneo, no han podido sino recorrer el sentido contrario, fijándose de esta manera, inevitablemente, en categorías propias de su tiempo.
lo que proponen, en el fondo, con el saber que no puede ser la única manera, se preguntan: ¿qué huellas? Esas tomadas en los escritos y en las investigaciones que sobre todo están realizándose en Duoda de la Universidad de Barcelona y con el movimiento Diótima de la Universidad de Verona, que recoge a mujeres que estudian a mujeres, guiados por un camino que a través de los años se ha venido constituyendo para poner al mundo el mundo en el interno del orden simbólico de la madre y releer el pasado y el presente en una nueva clave, por ejemplo, considerando un dato preciso. La misma formación escolástica se ha servido siempre de un lenguaje masculino, haciendo función del neutro en el cual la mujer no aparecía nunca. Ejemplar como mujer de estos grupos es Teresa de Jesús. Lo afirma junto con otras Diana Sartori. Citación: en el buscar una enseñanza femenina respecto a poner al mundo el mundo, la figura de Teresa de Ávila me ha parecido ejemplar. Desde un cierto punto de vista, eso es totalmente descontado, desde el momento en que las santas y las hagiografías son tales porque están para dar ejemplo. Pero por otro lado, no lo es. De hecho, la demanda por la cual yo, no creyente, me dirigía a ella, teniendo poco que ver con su santidad. Dentro de un nuevo orden simbólico de la madre, que no se encuentra bajo la determinación espacio-temporal, sino en el descubrimiento que vuelve a diseñar la relación originaria con la propia madre, siempre dentro de una reflexión que desemboca en el práctico, es decir, en un gesto que coloca nuevas relaciones determinadas por lo simbólico, ausente en una civilización dominada por los hombres. El gesto transpira reconocimiento, colocándose a una distancia que no es separación, sino unión, sin caducar en la identificación. El plan del simbolismo hace que el gesto se coloque en forma de práctica. Y así se crea un lenguaje nuevo. Me referisco a Mary Daly. Es decir, esa mujer, esa mujercita que corresponde al nombre de Teresa de Ahumada y Zapaeda, y solo después al de Teresa de Jesús, ha dicho entonces palabras nuevas, asumidas y hechas suyas hoy, porque la maternidad une no solo con el cuerpo, sino con la palabra y con la simbólica del lenguaje. Teresa se coloca al mundo el mundo, o coloca al mundo el mundo, como decía sobre estas reflexiones de las feministas, en el nuevo orden simbólico de la madre que se ha venido creando. Y se pueden trazar claramente, pero poner al mundo el mundo imprime su dirección imprescindible, insertado en Jesucristo hacia Dios Padre, porque se pregunta por una pregunta de fe y no solo por un horizonte simplemente simbólico. Los componentes de poner al mundo el mundo en el nuevo orden simbólico de la madre que se ha venido creando se pueden trazar claramente, y lo haré en un doble momento. Primero, la propuesta de las duodinas o las diotimas, como se hacen llamar estos grupos. Después, la de Teresa, pero dentro
de ese gran símbolo, en la acepción que hemos indicado antes, que Teresa mismo ha generado y encierra toda su lealtad tensional hacia Dios y hacia la humanidad, que es San José de Ávila. Parolas estas de Teresa que se acercan cada vez más a la palabra de Dios, que cumple cuanto expresa, y que para Teresa no son deseos vagos, sino deseos que se encarnan y toman cuerpo realmente. De tal manera, he aquí el doble momento moderno y teresiano, expresado en 5 puntos que se entrelazan entre ellos en la realidad de Teresa mujer. Los 5 puntos son los siguientes, y los veremos brevemente. La práctica del salir de sí, del partir de sí. 2, el hacer. 3, el círculo hermenéutico sexuado. 4, la mediación. 5, el conocimiento de su debilidad. 1, la práctica del partir de sí. Así está definido por una italiana, que es una mujer política de izquierda, que se ha interesado, sin embargo, mucho a este argumento. La práctica del partir de sí es un tipo de ejercicio fenomenológico en uso en el movimiento de las mujeres, que reflexiona y pone en acto las modalidades y palabras para expresar el real y llevarlo a la verdad, siempre salvando la vericidad. Considero esencial para enfrentarse entre mujeres, dice Chigarini, decir de dónde se habla, dónde se coloca el famoso partir de sí, que no quiere decir contar una vida, sino definir en un contexto de dónde se está hablando, desde qué experiencia, en oposición con una postura patriarcal dominante. Y cito todavía: la mujer, si piensa solo como pensada por el otro, denuncia la dependencia de una definición externa. Nos encontramos entonces ante a la ambigüedad constitutiva reflexiva de la identidad femenina. 2. El hacer. Descubrir y formular nuevas claves de lectura para incidir sobre la realidad. La dimensión del hacer se abre también a la literatura, a las poetisas, a las escritoras, a las teólogas. El hacer de Teresa toma cuerpo en una realidad precisa que se llama Carmelo de San José, que, si hubiera sido pensada por el otro en términos masculinos, sería quedado en tierra, porque Teresa se había centrado sobre la certeza, había sido tentada por dudas externas y por fuertes oposiciones. Diana Sartori comenta al respecto: la orden reformada que Teresa funda es un nuevo orden de realidad, un nuevo orden del mundo en el cual suceden y son reconocidas la experiencia y la palabra conforme a la verdad de aquello que es. Este nuevo orden fundado y ahora de por sí fuente de autorización y de fuerza. Para una mujer muy poca autoridad le era concedida, pero entonces corría un proverbio: la mujer y la gallina hasta la casa de la vecina. María Zambrano, con su particular capacidad de unir los contrarios, que es propio de ella y que los estudiosos le reconocen, acoge este signo.
Y dice María Zambrano: Teresa vivió el instante en el éxtasis, vivió el tiempo histórico en su acción en el mundo, dentro del mundo y junto el tiempo de la meditación. A través de su vida se veía claramente lo que había de decadencia por falta del otro en la meditación. Y respecto a la acción que quiere realizar o encontrar un equivalente al momento del éxtasis, descubría entonces la atracción, la acción, aquella verdadera y no la agitación. Es una especie de éxtasis. Punto 3. El círculo hermenéutico sexuado. Quiere decir esa relación de sentido que se establece entre una mujer lectora o que pregunta y la obra, la palabra o la misma vida de otra mujer. Teresa se ha preguntado, como se verá cuando entraremos en el punto sobre Teresa escritora. Teresa responde exactamente al círculo hermenéutico sexuado, inventado precisamente en estos años. 4. La mediación. No una categoría filosófica antropológica o una elaboración teológica, sino Teresa viva, que se convierte en lugar de mediación y es mediación misma. Si se habla de mística, es imprescindible subrayar que la mística no se coloca en la vía de la relación directa con la divinidad. El orante se descubre agarrado, se descubre diferente, porque él, con mayúsculas, ha irrumpido en él o en ella. El acto que el orante experimenta se convierte en el lugar, la acción del primer paso de la iniciativa que es de Dios. Al orante le corresponde solo la respuesta agradecida y dada. Y aquí se radica su realismo. Lo que permite a Teresa, cito a Sartori, lo que consiente a Teresa el regreso a la realidad del éxtasis y lo que le permite ir más allá del éxtasis, cambiando el sentido y así imitar a Cristo en su función de mediación entre lo humano y la verdad de Dios. Una mediación concreta junto con el pequeño colegio de Cristo, el escaso número de monjas que con ella vive el cotidiano. Cito todavía a Cigarini. Seguramente se crea autoridad femenina a través de un extenderse de relaciones significativas entre mujeres. Por relaciones significativas entre mujeres, entiendo cuando una mujer, para relacionarse con el mundo, usa una mediación femenina. Esto crea una sociedad femenina. Entendido, hay un denominador común, la cura, y todo desembocará en la Teresa escritora. Teresa es una autora patriarcal. En Teresa, el escribir aparece más claramente como aquello que en realidad es, un modo de actuar, una forma de trabajo y de intervenir más allá de un juego o de un descubrimiento. En ese tiempo circulaban ideas de algunas mujeres que asimilaban haciéndoles suyas, como la competencia simbólica de hacerlas suyas. A la santidad de las mujeres se concede el ser vivida pero no pensada. Toda doctrina de mujer, sobre todo si puesta en la predicación o por escrito, es sospechosa y ha de ser examinada con un doble rigor. Ciertamente respecto a lo que escriben los varones
que experimentan la irrupción de Dios y pueden conseñarla por escrito. Teresa es una donna, una mujer que sabe por qué escribe. Es suficiente ser mujer para que se me caigan las alas. Las invenciones simbólicas teresianas, sin embargo, son muy admiradas por las diotinas y las diodimas. Porque dice Muraro, una mujer que ha dado el impulso al grupo de las diótimas, las simbólicas le sirven a Teresa a abrir el camino de la libertad a través de los impedimentos, usando estos últimos como verdaderas y propias problemas para sobrepasar otros. Punto quinto: conocimiento, conciencia de su debilidad. A la luz del pensamiento de la diferencia sexual, la referencia a la debilidad femenina no es soltanto una confrontación con el hombre, sino con Dios. No solo a la luz de la teorítica que Luisa Muraro ha elaborado, sino también a la luz del pensamiento cristiano. Porque el encuentro de la mujer con Dios es directo, no mediado por el hombre. Es dono de él, porque si el agua no va hacia arriba, el agua de la gracia solo desciende. Teresa no excluye la fuerza del pensamiento, pero postula el pensamiento ordenado y dirigido hacia el intelecto del amor. María Zambrano escribe: ¿cuánto trabajo le costó a Santa Teresa? ¿Cuánto le costó a Teresa hablar de sí? Es posible solo si se cree que se va a morir y que se perderá algo que fue un alma que nos ha contenido, que tiene contenidos dentro de la cual hemos tenido nuestra alma, respirando, moviéndonos y huyendo. Si sobre ella hay que dar testimonio, cuando todavía ya no hay tiempo, porque ya ha llegado su hora. El padre Tomás subraya cómo la escritura de la vida representa para Teresa un modo querido de dar realidad a sí y a su experiencia, la suya, que aparece ciertamente excesiva y transgresora respecto a lo que se espera de una vida. De hecho, las escritoras espirituales supieron eludir los ojos de los que las obligaban a escribir cuando llevaron a primer lugar lo que los maestros temían: el anhelo de conocerse y reconocerse en la escritura, alcanzando espléndidamente el objetivo propio a quien escribe en papeles secretos. ¿Cómo escribía Teresa? Un autor contemporáneo, Ceronetti, laico e ateo, imagina así: escribía a torrentes en su celda, con su escritura que semeja a una concentrada flota de grandes veleros en camino hacia las Indias que nunca han tocado ninguna nave humana. Teresa, para cubrirse a sí misma, cuando inicia otro crudo ataque a la jerarquía española y a las convicciones espirituales de su tiempo. Padre Tomás dice que se trata de un anonimato perentorio, vile, sprejevole, vil y despreciable, tanto que llega a ser doctora de la Iglesia, que le lleva al manuscrito de la vida a la discreción absoluta. La originalidad de Teresa es la no racionalidad, que no es irracionalidad, sino inteligencia del amor. Luisa Muraro lee en la aventura amorosa un rigor no inferior al de la lógica, o incluso lo supera, estando por el medio siempre también el desiderio.
el deseo, que es engañador, formidable, pero que al mismo tiempo es un aliado irrenunciable de toda aventura superior a las fuerzas humanas, porque tiene abiertos los confines y rompe los límites. Jesús amigo. En la búsqueda de Cristo, de su humanidad, que nunca puede ser puesta aparte, no se puede leer una palabra nueva, perteneciente a un léxico nuevo, femenino, que está lleno de la palabra y que se hace espacio, un útero histórico, porque el tiempo y los tiempos sean fecundos. No cito ahora todos los textos donde Teresa cita a Jesús amigo, porque pienso que los podéis encontrar fácilmente. Vida me aparece como una todá, un agradecimiento, una verajá, una bendición total y completa, llena de amor por la Biblia. Ópera que surge de las repeticiones del amén, que están presentes en casi todas las páginas, que transpira una teología encarnada en una persona como un auténtico método bíblico vivido. Durante siglos hemos sido como los murciélagos descritos por Aristóteles, por lo que concernía a la origen judía marrana de la familia de Teresa. Cito a Aristóteles: en el mismo modo en que los ojos de los murciélagos se comportan frente a la luz del día, así también la inteligencia que está en nuestra alma, así se comporta en relación con las cosas que por su naturaleza son las más evidentes de todas. El terremoto subterráneo apareció como tal desde 1946, año del descubrimiento de Alonso Cortés, hasta 1986, y sobre todo a la luz de las investigaciones históricas de Teófanes Ejidos. El hecho es innegable, y más claro el escenario del judaísmo de Teresa, la costumbre mental judía de Teresa, pero sin la memoria de pertenecer junto con los acontecimientos que hacían referencia a los toledanos. Entro en este interrogativo de Teresa y cada uno pues puede adherirse más o menos a lo que voy a ir diciendo. Lo pongo en interrogante. Me pregunto, ¿es posible ponerse esta pregunta: ¿el corazón de Teresa en el tronco de Israel? ¿O cómo pude alcanzar esa conciencia de Teresa? Pero en este contexto actual me parece más importante trazar el imprinting en ella y preguntarnos, ¿no?, cuál es la apertura a nuestra vivencia histórica que puede o no puede decirse teresiano en línea de continuidad con la persona y la aventura de vida de Teresa. Se trata, por tanto, restituir los anhelos que faltan de esos descubrimientos de palabras, silencios, etcétera, etcétera. Es decir, Teresa, ¿cómo relacionarla con el judío? Trato de hacerlo desde lo que considero la piedra angular, la oración. Es decir, su postura hacia Dios y hacia los compañeros y compañeras de camino. Desde este punto de observación abro la oreja para ver ese sustrato hebreo que encontramos en ella y que vamos a trazar en algunas pinceladas. Sepa delante a quien te encuentras. Conoce delante a quien te encuentras. Los maestros de Israel enseñan que el imperativo conoce o sepa
remite a una precisa actitud de la mente para que la oración no viva en un vacío teológico, sino que procede de la visión interior. No es la misma postura de Teresa, ese constante llamar en todos sus escritos. Indico algunas posturas típicas del hebraísmo y notaremos cómo resuenan todas en Teresa en el interno de la Haggadah, es decir, de la gran y conmoviente narración de la cena del Pesach, de la Pascua, que narra la liberación de Egipto. Precisamente todo lo que le anima a Teresa, para la cual, y lo dice el padre Tomás, escribir es como una doble partitura, lo que ha hecho ella, la historia de Teresa, y lo que Dios ha hecho en ella, la historia de la salvación. En el drama que subyace a todos estos sucesos de la narración, la protagonista no es ella, sino él, incluso gramaticalmente. Él es el sujeto de numerosas narraciones. Él es el héroe y el que ha vencido en el drama debido por ella. Se trata solamente de algunas caras que no podemos separar del prisma. Esto saldrá mucho más claro cuando se hable del camino de perfección. Voy a indicar algunos: la Kabbalah, la Kavaná de Bekut, el Tzimtzum, la Berajá y las obras. Recordemos que eran tiempos muy duros. Recordamos los autos de fe. El padre Jesús Castellano subraya que Teresa conoce bien la situación, que sabe de los autos de fe en los cuales muchos heréticos y musulmanes son llevados a la muerte, y sufre por estas expresiones, límites de crueldad que concluyen muchas veces con ejecuciones sobre el patíbulo. La Cábala. Pinjas Lápide, un estudioso hebreo, afirma que Teresa en su juventud estudió la mística hebrea, la Cábala. Recuerdo que la etimología de la Cábala señala una medida de capacidad, pero después Kabbalah ha adquirido el sentido no de contenedor, sino de contenido. La Cábala es un depósito de memoria colectiva y por lo tanto era muy conocida. Sin embargo, hay que subrayar la acepción. La Kabbalah es una mística contemplativa que se esparce en todos los ámbitos de la vida del pueblo y de cada hebreo, cada judío. Es decir, una orientación práctica y experiencial en relación con la realidad. Y es expresión ejemplar de un pensamiento simbólico y de una meditación sobre el lenguaje. En este sentido, Teresa es cabalista. Pero Teresa ni ha conocido ni ha estudiado nunca la Cábala. Y de hecho no tenemos huellas de todo ello. Aunque sí que ha absorbido las exigencias y la praxis, acogiéndolo en su mentalidad de muchacha cristiana y castellana. La de Bekut. La de Bekut es el valor supremo de la vida contemplativa, es decir, adhesionarse a la Shekinah, es decir, a la presencia divina en el amor, y se fundamenta sobre el texto bíblico de Deuteronomios 11:22. Observar diligentemente estos mandamientos que yo os ordeno de poner en práctica, amando al Eterno, a vuestro Dios, caminando en todos sus caminos y adhiriendo a Él. La de Bekut es dinámica y pide ser profundizada, ligando el corazón a Dios, confiándose y aceptando la voluntad de Dios sobre sí mismo.
Es decir, el pensamiento tiene que aprender la intimidad con la Shekinah a través de una perseverancia de la Devekut, nutrida de devoción y de adhesión en el amor. La Kavaná es la concentración interna y de la meditación que acompañan la oración y la realización o el cumplimiento de los mandamientos. Esta nace de la Devekut. Las dos posturas se entrelazan el una con la otra, ¿no? Y están conectadas y son imprescindibles la una a la otra. ¿No se encuentran ambas en la oración teresiana? La Shekinah revela el rostro del Padre. Teresa no vivía la tensión interior expresada en un deseo de ver el rostro de Dios. El Tzimtzum en la tradición hebraica indica un campo específico que se trova en Luria, en la escuela de Safed. Indica la contracción. Cuando Dios creó, se contrajo dentro de su propia esencia profunda y es como un acto preliminar funcional de la creación para dejarla espacio y autonomía. De este gesto nace la dignidad del hombre en la creación, preciosas a los ojos de Dios. Teresa, monja, ermitaña, carmelita, movida por el ágape, ota y vive lo tzimtzum, es decir, la contracción de su vida, eligiendo en su lugar, makom, en hebreo, un espacio restringido, aceptando lo tzimtzum de su cuerpo y de su espíritu en el celibato. La única presencia que se revela es la de la Shekinah, esa de Jesús a los suyos. Para Teresa, que lo considera como el quicio de su vida, la enseñanza central de la regla carmelitana, meditar día y noche la ley del Señor, la vida no puede más que traducirse en la oración continua e incesante. La berajá. La vida de Teresa no está caracterizada por momentos temáticos, sino de la presencia de Dios, de la Shekinah, y en esa misma de la permanencia de la persona, momentos atravesados por la berajá. La berajá, que significa bendición, es un bien universal del cual todos tenemos necesidad. La berajá, de lo que todo nace, es lo que Adonai da a la persona en su ser creador en el libro del Génesis. Sé bendito, Señor, que hiciste de un charco como yo algo tan limpio. Teresa expresa siempre la dimensión de absoluta gratuidad, el elemento de dar gracias. Sea alabado por todos los siglos, a quien siempre alaben todas las cosas. Amén. Y que significa conclusión de la oración, pero expresa la integralidad de la fe. Es un estado de adhesión, un estado en el cual se es capaz de decir amén. Es expresión de aceptación de una verdad y de una persona. En la raíz del hebraísmo orante se dice: grande es el poder de la oración. Adorar significa expandir la presencia de Dios en el mundo. Y el último punto, obras, obras. Obras, obras, que continuaba a gritar Teresa y que lo exigía de sus monjas carmelitas. Obras como proclama Jesús en el Evangelio. Comenta el hebreo Pinjas Lápide, con el acento puesto en correctos términos hebraicos sobre el verbo hacer. Así somos enviados a ese núcleo específico del judaísmo representado
por el verso 24:7 del Éxodo. Moisés tomó el libro de la alianza y lo leyó a los orejas del pueblo y dijo: haremos y escucharemos todo lo que el Señor ha dicho. Atención, haremos y escucharemos. Atentos a las diversas tradiciones, porque generalmente traducen por obedeceremos. Pero antes es hacer, porque significa la grandeza de Dios. Y después escucharemos lo que Dios ha dicho. En el Talmud se dice, cuando los hijos de Israel respondieron, haremos y escucharemos, se hizo sentir una voz sobrenatural que les dijo: ¿Quién ha revelado a mis hijos el secreto del cual solo mis ángeles son depositarios? La mística teresiana, por lo tanto, es muy cercana, quisiera decir, intrínsecamente a esa mística hebraica. De Benedetti, en relación con este verso del Éxodo y de esta postura de Vita, afirma que no se llama mística, sino que creemos que sea la verdadera mística judía. El gusto de Teresa, su subir al monte a la búsqueda incesante del Dios de sus padres, del rostro del Dios revelado e encarnado en Jesucristo, no se coloca en este cuadro, en esta misma dinámica. Ciertamente no en la fácil y en propuesta del cristianísimo con el retrogusto de judaísmo, sino en el marco común de raíces que en la historia florecen diversamente en una clase de esperanza. Luisa Muraro dice que Teresa de Ávila es una pensadora que dice y enseña a decir la verdad. Y para el Carmelo, gracias a su narración en sí misma, pero también por la importancia para el pueblo del cual ella es la madre y la icono, porque vida se presenta como un drama abierto, acogedora de aquel que quiera entrar en empatía con esta mujer extraordinaria. Su grandeza reside en una capacidad de unir, de ligar. Su potencia es la potencia de un ligamen. ¿De qué cosa? ¿Con qué cosa? En ella yo veo la enormidad del deseo femenino de legarse libremente a la realidad de este mundo. Así dice Luisa Muraro. No solo, pero todo lo dicho hasta ahora nos consiente ir más allá, de articularnos en un ecumenismo teresiano de la experiencia religiosa, porque Teresa es profética en el sentido de preparar el futuro. Podríamos, en el ámbito de los símbolos, tanto privilegiados por Teresa, concretar uno. Poner una melograna a las puertas de la celda de Teresa y picharla, una granada, como se usa en los matrimonios judíos, para expresar la nueva y ardiente fecundidad de una mujer del siglo de oro, hoy mujer a la cual miran como icona las mujeres modernas, más activas y comprometidas con el feminismo. Y citando a Julia Kristeva, para pensar con ella que una refundación del humanismo es posible. Y lo decía Julia Kristeva precisamente hace poco en unas jornadas en Roma. Porque Teresa es una fuente inagotable y no una cisterna bloqueada.